Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para continuar con la lectura del libro de Juan. Y pues comencemos de una vez con el capítulo 8. No sin antes recapitular un poquitito qué era lo que habíamos visto, qué había pasado, qué había sucedido. Habíamos visto que el Señor nos había hablado pues de la incredulidad de sus hermanos. Vimos lo que sucedió en la fiesta de los tabernáculos y lo que el Señor estaba haciendo, que estaba enseñando verdaderamente las palabras de Dios con una gran sabiduría y los sacerdotes se quedaron completamente sorprendidos de su sabiduría. Y pues hubo una discusión entre los fariseos acerca de cuál era su origen, puesto que estaba escrito que el profeta debía nacer de Belén y de la línea de David. Vamos entonces a comenzar con la lectura del capítulo 8, que va a estar muy, muy interesante. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude a extraer de esta lectura lo que Él considera y lo que Él quiere en realidad que nosotros recibamos pues de Él. Cada uno se fue a su casa y el Señor se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero el Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo el Señor y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose el Señor y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez el Señor les habló diciéndole: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió el Señor y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Le respondió el Señor: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló el Señor en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo el Señor: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces el Señor les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues el Señor, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces el Señor a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? El Señor les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, que mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El Señor entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió el Señor, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿A quién te haces a ti mismo? Respondió el Señor. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que yo no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? El Señor les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero el Señor se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y así termina este capítulo número 8
del libro de Juan, que es tremendo. Bueno, en el libro de Juan se nos presenta a la mujer adúltera, a la mujer que es, ciertamente esto es parte de la ley pues, de Moisés, que si a una mujer se encontraba en adulterio, pues debía ser apedreada. Y entonces pues consiguen a esta mujer en adulterio y se la traen y la ponen en el medio, ¿no? La humillan de una manera terrible, la colocan en el medio y le dicen, bueno, ya esta, ¿qué dices pues de esto? Se le encontró haciendo esto, ¿tú la vas a perdonar? ¿Tú vas a perdonar el pecado? Y el Señor, recuerden que el Señor dijo claramente que Él no vino a condenar, es la ley la que condena. Entonces Él les dijo, bueno, ustedes tienen la ley. El que esté libre de pecado, porque ¿quién puede administrar la ley si no es una persona? La ley, como se estaba manejando ya en este momento, ¿no? O sea, una ley descorazonada, simplemente era una cuestión muy como impuesta. No se enseñaba a las personas la palabra de Dios, no se les enseñaba la importancia de la fidelidad, de mantenerse fieles en el matrimonio. No había Espíritu Santo en ellos, pues, o sea, el pueblo estaba desasistido de sacerdotes que verdaderamente hicieran su labor de promulgar el matrimonio, el amor en pareja y todas estas cosas. Entonces, bueno, la gente estaba como a lo suyo, ¿no? Cada quien como en lo suyo, como decimos, muy desasistido. Entonces el Señor no vino a condenar a nadie, porque quien condena es la ley, recuérdese eso, de ese aspecto, de ese punto. Entonces Él les dice pues a todos estos fariseos, a los escribas y a toda la gente que conoce muy bien la ley, les dice el Señor, bueno, apliquen la ley pues. Eso sí, el que esté libre de pecado, apedree a esta mujer, lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¿Quién de ustedes está libre de pecado? Lance la primera piedra. El Señor no dijo, yo estoy, eximiendo a esta mujer de la ley. Todo lo contrario, les digo, apliquen la ley, pues, pero eso sí, los que estén limpios de mano y de corazón, vamos, pues, apliquen la ley, pues, porque esta mujer en realidad ha pecado. Lancen su primera piedra, porque ustedes hacen juicios injustos. Porque ustedes no aplican la ley, nadie la está aplicando, por eso es necesario que yo venga para ayudarlos. Yo soy la ayuda, yo soy el Espíritu Santo que ustedes necesitan, esa porción, y tampoco están preparados para la venida pues, del Mesías. Entonces Él llega y consigue estas cosas y dice, vayan pues, hagan pues, apedreen a esta mujer ustedes que no han pecado. Pues, ¿quién es el que nunca ha pecado? Y entonces, bueno, evidentemente, como se nos dice aquí, el Señor dice el corazón, la conciencia, los redargullos, y entonces se iban uno a uno, primero los más viejos, porque seguramente por más viejos más pecados, ¿no? Entonces se iban yendo y se iban yendo y se iban yendo. Dicen, mira, le dice el Señor a la mujer, ellas no te condenan. Y yo tampoco. Yo no vine a condenar, dice el Señor. Yo vine a perdonar. Yo vine a que los que se arrepientan, porque yo me puedo imaginar esta mujer sabía que iba a morir en aquel momento, y aquella mujer fue de alguna manera, sufrió un momento fuerte, que seguramente se arrepintió en ese momento de haber hecho lo que hizo. El Señor dice, yo no vine a condenarte, pero vine a perdonar. Entonces, no peques más. No es que le digo, sigue andando las tuyas y sigue haciendo de las tuyas y sigue siendo mujer, adúltera. No. No, a ti te trajeron a mí por una razón. Este es un hecho
sorprendente, sobrenatural y además con tremendo, ¿cómo se llama? Consecuencias en la vida de la persona y en el caso de esta mujer. Te encontraste en una situación en la que te correspondía morir por la ley de Moisés, por la ley entregada de Dios a Moisés. Entonces el Señor le dice, yo no vine a condenarte, yo vine a que si tú te arrepientes, yo te perdono también, pero no peques más. Y la mujer se fue. Y nos podemos imaginar que su vida cambió completamente después de aquel tremendo, ¿cómo se llama?, acontecimiento en su vida, donde además fue públicamente colocada allí para ser humillada frente a otras personas que habían hecho también cualquier cantidad de pecado. Entonces, es importante ver aquí que ciertamente la ley de Moisés está en vigencia porque, hermanos, la ley nos condena. Es una ley para el espíritu, para el corazón, para el alma y para el cuerpo. Cuando nosotros pecamos en contra de la ley de Dios entregada a Moisés, en realidad morimos. Nuestro espíritu y nuestras posibilidades de pasar a la vida eterna o de llevar una vida de pureza muere. Esa posibilidad muere, nos manchamos, vivimos manchados. Entonces nosotros como pecadores, venir al Señor, ser llevados frente al Señor, a los pies del Señor, arrepentidos, a encontrar su perdón, es una tremenda oportunidad de recomenzar una vida diferente y como Él nos pide, entonces no peques más, no hagas las cosas como las venías haciendo y métete en los caminos de la ley del Señor y del amor y conoce al Señor y todas estas cosas y vive una vida limpia, una vida que te traiga bien y bienestar tanto a ti como a los tuyos, etc. Pero tú concéntrate en tu vida tuya, pues vamos a decir así. Entonces, ahí está, el Señor no invalidó la ley y no fue Él el que no la implementó, fueron los que tenían que hacerlo, quedaron completamente desasistidos, o sea, sin argumento y se sintieron revocados. Ahora, este pasaje también nos habla del poder de la fuerza de la palabra del Señor, que cuando Él habla, los corazones son impactados. Cuando Él quiere impactar el corazón, Él habla de una manera en que es absolutamente irrebatible. Y entonces la persona... Bueno, imagínense en este pasaje que se nos está mostrando, soltaron las piedras, aquella gente que fue, bueno, llamada a apedrear, vamos a acabar con aquella mujer. No pudieron, tuvieron que agarrar aquella piedra y soltarla. No pudieron, porque la palabra del Señor entró en los corazones de aquellos individuos y pudo más el bien que la injusticia, que el cometer una injusticia. Una injusticia no puede ser cometida por quienes sean hombres de Dios. No puede ser. Es imposible, no puede ser. Y no puede ser frente a la presencia tan majestuosa de nuestro Señor, Dios, pues, Dios. Entonces es tremendo ese pasaje. Esa mujer, su vida tuvo que cambiar, no como vemos ahora en muchas iglesias, que bueno, que los pastores, ¿cómo se llama?, se enamoraron de alguna de las fieles, se divorciaron de sus mujeres y se casaron con esas nuevas y viven en ese pecado y así ellos llevan su... ¿Cómo se llama? Hacen sus enseñanzas y llevan su negocio. Eso no puede ser porque el Señor nos hace a nosotros alejarnos del pecado. El hombre que llega a Dios, a los pies del Señor,
que conoce a Dios a través del Señor, del Mesías, Yeshua HaMashiach, es transformado. Es una persona que deja de hacer eso, de lo cual el Señor siente que el Señor lo perdonó. El Señor hace un trabajo tremendo en el individuo, en la persona que tiene su encuentro con Él. Esta mujer tuvo un encuentro con el Señor y entonces, bueno, salió de esta manera. Qué bueno, qué bonito. Estamos seguros que después de esto su vida cambió y fue otra persona. Entonces, bueno, entre los comentarios también está que el Señor dice que Él es la luz del mundo, y esto es un aspecto que es tremendo porque, como sabemos y se conoce también, la tradición judía sabe que Dios es la luz, porque la luz es esa chispa creadora que permite que las cosas se manifiesten, que la luz es la palabra y el verbo que permite que las cosas se manifiesten. Entonces Él está diciendo: yo soy la luz, dice el Señor, que ilumina, la luz del mundo, porque la luz es lo opuesto a las tinieblas, a la maldad, a lo malo. La luz es amor. Entonces Él es todas esas cosas que representan la luz que ilumina las tinieblas, la oscuridad, para que no haya oscuridad y el hombre no camine en oscuridad, es decir, el hombre no camine en la maldad, en hacer maldad. Entonces es lindo cuando el Señor dice que Él es la luz, dice que evidentemente Él habla con toda esta autoridad divina que tiene, porque Él mismo es el creador. Y entonces Él dice que Él da testimonio de sí mismo y del Espíritu, pues, porque Él lo que está hablando, lo que está saliendo por sus labios es la emanación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que se llama en hebreo. Entonces Él es la emanación del propio Espíritu Santo. Él está hablando y Él da testimonio del Espíritu que viene. Él viene del Espíritu, es Espíritu, y el Espíritu está con Él y Él con Él, y ellos se conocen, y va de regreso y baja y sube, porque Él es el mismo. Dice el Señor, le dice a estas personas que parece que no tienen misericordia dentro de ellos, les dice que si fuesen de Dios, pues lo recibirían. Estamos encontrándonos aquí con una iglesia que está centrada en sus negocios, como las de ahorita. Ellos no ven para los lados, ellos ven a la gente como recursos de mucha naturaleza, recursos humanos porque trabajan gratis para esa iglesia, recursos financieros porque le traen el dinero a ellos, ¿okay? Recursos de todo lo que ellos necesitan allí. O sea, son ¿cómo se llama? Sacerdotes que no aman a las personas y que no viven la palabra y que no creen en la palabra, porque si la creyeran y la tuviesen por dentro, la llevasen por dentro en el corazón, no hubiese manera en que no la enseñasen y procurasen el bien de, pues, la gente que va buscando a Dios en esos lugares. Pero bueno, ya sabemos que ese es el papel, pues, que ellas cumplen, ¿no? Es ese reto que tenemos en la humanidad, porque el templo fue destruido como edificio, y entonces es ese reto de que el templo seamos nosotros, en verdad, en donde pues toda esta palabra y todo esto venga y penetre nuestras entrañas y nos haga renunciar a tradiciones y a cosas que vayan en contra y en contradicción con lo que es en verdad los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Porque el Señor es ayuda para darle cumplimiento al mandamiento. Por ejemplo, vamos al caso de la mujer adúltera. La mujer no tenía la ayuda del Señor y la recibe en este momento. Le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Esa palabra tuvo que haber
penetrado el alma, la mente y el corazón pues de esa persona. Entonces ahora ella tiene la ayuda para darle cumplimiento a la ley. Ese es el gran regalo de la gracia. Esa es la gracia. Que nosotros ahora tenemos una ayuda cuando en realidad la buscamos, la invocamos, la añoramos, cualquiera que vaya, sea gentil usted o sea oveja perdida, dispersa, en otras palabras, sea usted oveja dispersa de la casa de Israel, eso no interesa. El que recibe el llamado del Señor y le hace caso. Entonces el Señor repite nuevamente que Él se va a ir y que no lo van a encontrar y que los que no lo busquen a tiempo, pues bueno, morirán en pecado, y esto ya es algo grave, pues a los ojos de Dios, a los ojos de la humanidad, como que en realidad no importa mucho, porque se nos ha enseñado en la filosofía moderna y en todas estas cosas, en la vida normal y cotidiana sin Dios, de que eso no interesa como uno se muere, porque bueno, uno se muere y es así como que ya se murió y punto. Y estamos muy equivocados en ese tipo de pensamiento, porque es una ignorancia completa. El alma, hermano, no muere. O sea, el alma del hombre, de lo que está constituido el alma, que es el pensamiento, los sentimientos, eso sigue viviendo. Cuando el cuerpo se desploma y muere, nuestro ser físico cae, el alma no cae, porque el alma no es física, el alma es un ente completamente espiritual, es completamente inmaterial. A algún lugar va, ¿verdad? Entonces tengamos esa conciencia de que vamos a ir a verle la cara al Señor y le vamos a tener que decir qué pasó con esta oportunidad que nos dio de venir a conocerlo, de poder entrar en el conocimiento de su palabra, de poder hacer el bien en la humanidad, de vivir de la manera que Él nos dice que vivamos, que además es muy simple. Concentrémonos en los mandamientos del Señor, en sus fiestas, en la misericordia, bueno, en los alimentos como Él quiere, en el día del Señor, en una cantidad de cosas que Él nos pide que nosotros vivamos, y que este sea nuestro primer gozo y entretenimiento inclusive, porque hay que gozarse en la palabra del Señor, hay que llegar a ese nivel que nos ayude en todo este proceso hasta el último día, porque a veces, claro que sí, tenemos esos momentos de prueba, momentos de prueba fuertes, en los que en verdad tenemos que clamar y decirle: Señor, ayúdame, porque este momento es un momento dificilísimo, pero quiero que tú me ayudes, y yo quiero entrar en tu regazo y meterme en tu abrigo, y déjame leer un salmo, y déjame encontrarte y recordar tus promesas y tus palabras, Señor, y entonces meterme allí, porque el mundo está empeñado en sacarnos de allí, de ese lugar en el que nuestra alma debe vivir, debe habitar, ¿no? Durante esta vida también. Entonces es como un llamado de atención, es como una advertencia. Busquemos no morir en pecado, sabiendo que contamos con la ayuda de Dios para refrenar lo que nos puede hacer daño a nosotros, lo que le puede hacer daño a nuestra familia, lo que puede ocasionar inconvenientes, lo que nos puede ensuciar el alma, que es más fuerte. Porque uno se puede ensuciar las manos, qué sé yo, si trabajas con el barro te las lavas, y eso es fácil. Pero lavar el alma, eso es difícil. Eso no es un trabajo que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Me voy a lavar de pecado. Imposible. Nosotros no tenemos la capacidad de lavarnos de pecado. La psicología nos dice que nos olvidemos de las cosas que hemos hecho, que sigamos dándole. La psicología y la filosofía. Denle, si te produce placer, dale. Ahí eso no interesa.
sígase ensuciando su alma, no importa, porque existen los medicamentos para la ansiedad, todas las cosas que produce el pecado en la mente, en el alma del individuo, producen unas grandes enfermedades que los psicólogos le han puesto una cantidad de nombres. Ansiedad, esquizofrenia, miedos, ataques de pánico, una cantidad de cosas X, ¿no? Porque nosotros no tenemos capacidad de limpiarnos. Entonces acudimos a esas maneras de conseguir paz. Pero como dijo el Señor, esa no es la paz que Él da una paz verdadera. Entonces, cuando nos ensuciamos muchísimo, caemos en esos problemas psicológicos que nos producen una vida muy difícil de sobrellevar. Los que no consiguen al Señor, lamentablemente, tienen que tomar el camino de las drogas y de los medicamentos para poder subsistir. Y entonces, llegan a la muerte y están llenos de pecado, lamentablemente. Eso es lo que dice aquí el Señor. Vine y no me buscaron, y cuando me busquen no me van a conseguir, porque hay un tiempo para las cosas. Hagamos las cosas en el tiempo que el Señor nos ha dado para buscarlo. Él insiste diciendo y hablando de cuál es su identidad como hijo de Dios, como hijo del Espíritu, como portador del Espíritu Santo. Pero no reciben estas cosas algunos, ¿no? Y otros sí, gracias a Dios. Porque gracias a los que lo recibieron nosotros podemos tener este testimonio. Gloria a Dios, gracias a Dios. Dice el Señor que si permanecemos en las palabras que Él dijo, que las dijo desde el principio, porque Él mismo es el verbo creador, Él mismo es quien se reunió con todos los profetas y los escogidos y les habló. Entonces Él dice, si ustedes hacen estas cosas, conocerán la verdad, y la verdad les hará libre de estas iglesias, de estas religiones, de estas otras potencias que existen, que quieren apoderarse de sus almas y que quieren llevarlos por los caminos de ellos, que ellos quieren. Entonces ustedes serán libres, porque la nación del Señor obedece solamente al Señor, y esa es nuestra libertad. Usted sabe que cuando usted vive en su país y usted no transgrede las leyes de su país, usted es una persona libre. Bueno, es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Yo tengo un sistema, entonces si ustedes viven dentro del sistema de Dios, porque el creador del alma es Dios, entonces Él tiene un sistema y una ley para el alma, y esa es la ley de Dios. Y el sistema y los preceptos de Dios son para el alma del individuo. Entonces, si ustedes viven dentro de ese sistema que he creado y que le he entregado a Abraham, a Moisés y a todos, y que vengo yo aquí a hacer testimonio de que soy yo, dice el Señor, si ustedes viven así, van a conocer pues lo que es la verdad, porque todo lo demás es mentira. Y si ustedes viven dentro de este sistema, entonces serán libres. Porque dentro de los países donde nosotros estamos, si nosotros transgredimos la ley del país, entonces caemos presos. Igualmente acá, el alma, si no obedece los preceptos de Dios, cae presa y cae en las manos de aquel que le incitó a hacer lo malo en contra de su Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque en verdad tenemos que reconocer que cuando hacemos lo malo, pero lo malo no nada más hacia los demás, sino a veces hacia nosotros mismos también, a quien le estamos haciendo caso es a una voz muy fea que nos llevan a hacer cosas feas y malas en contra de Dios. Pero por supuesto le voy a hacer aquí una aclaratoria. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce el Antiguo Testamento ni conoce el Nuevo Testamento, usted no puede saber
cómo habla Dios, ni cuál es la palabra que Dios quiere que usted haga y de acuerdo a la cual Dios quiere que usted viva. Por eso es que tenemos que entrar en el conocimiento de lo que es la Biblia, el contenido bíblico. Y por eso estamos haciendo estas lecturas, pues, ¿no? Dice el Señor que el que guarda su palabra no verá nunca la muerte. Por supuesto que se está refiriendo a la muerte del alma. No se está refiriendo el Señor a la muerte del cuerpo, que evidentemente va a morir, pues, ¿no? Es el alma, en su caso es el Espíritu Santo, en nuestro caso es el alma, ¿no? Entonces dice el Señor, insistiendo en su preexistencia, en su naturaleza preexistente antes de todo lo que fue creado. Él es el verbo, Él es la palabra creadora. Y eso es poderosísimo saberlo, entenderlo, y además uno aferrarse a Él es poderosísimo. Él cuando explica estas cosas y dice que Él conoció a Abraham, nos está afirmando que Él mismo es el que habló con Abraham. Él mismo es el que se encontró con Moisés. Él mismo le dijo a Noé acerca del arca. Él mismo se consiguió con los profetas y les dijo y les habló. Porque Él es antes y después. Solamente que en el momento de su venida, entonces ocupó un cuerpo. Antes hablaba como espíritu solamente. En la oportunidad de su venida como Mesías viene dentro de un cuerpo. Viene dentro del cuerpo de este hombre llamado salvación, porque Yeshua, su nombre en hebreo significa salvación. Así vino el Señor y vino, bueno, para dar testimonio, para conocer, para hablar a las personas, y porque además lo había ofrecido así, era necesario que viniese de esta manera, para que se cumpliesen no solamente las Escrituras, sino para que la salvación llegase también a todos los rincones en donde se encuentran las ovejas perdidas, las ovejas dispersas de la casa de Israel. Porque el Señor no está llamando al mundo entero, no. El Señor está llamando solamente a las almas de las ovejas. ¿Ovejas por qué? Porque lo van a oír a Él, o lo están buscando a Él, están buscando a su pastor, a las ovejas perdidas, dispersas de la casa de Israel, porque Israel fue exiliada y fue dispersa y ha sufrido varias dispersiones, por cierto. Entonces, a Él viene el Señor, a Israel, a ese pueblo que está disperso y al cual Él quiere congregar, y Él congrega como su nación santa. Por supuesto, ustedes deben entender que yo también estoy hablando en un nivel espiritual en este momento. Israel, no me estoy refiriendo al país en donde también están ocurriendo cualquier cantidad de cosas, y está además donde se han infiltrado cualquier cantidad de otras religiones. Yo no me estoy tampoco refiriendo a los judíos. Yo no me estoy refiriendo ni a judíos, ni a cristianos, ni a católicos, ni a israelitas nacidos en el territorio, ni tampoco al Israel territorial. Yo me estoy refiriendo a que el pueblo del Señor se llama, ese es el nombre que tiene, se llama Israel. El Señor está buscando a sus ovejitas que fueron dispersas, y que fueron dispersas por muchísimas razones, para ser sal. Cuando consigan al Señor, ser sal en el mundo. No caramelos, ni chocolate, ni dulce, sino sal. Porque llevan una manera de vivir diferente, porque ven las cosas con los ojos del Señor, o quieren mirarlas con los ojos del Señor, y porque quieren someterse a la vida, en la vida a su único
a su único pastor, a la guía de su único pastor, porque son ovejas humildes y fieles, que quieren además estar dentro del redil de su pastor y entrar por esa puerta, solamente por esa puerta que es el Señor mismo. Sus palabras, sus preceptos y, como vimos aquí, toda su luz y todas sus palabras y todos sus preceptos y ley y ordenanzas y principios para su pueblo, al cual Él desea santificar. Y entonces, bueno, así terminamos. Hagan ustedes sus comentarios, discútanlo, busquen a ver lo que estamos diciendo, si sí, si no, no sé cuánto. Y bueno, continuamos con la lectura del capítulo 9 en la siguiente oportunidad, si el Señor nos lo permite. Y bueno, que Dios los bendiga mucho y será entonces hasta la nueva oportunidad. Dios los bendiga. Gracias.